Buenas noches. Buenas noches. Ahora me toca a mí presentar al doctor Manuel Ignacio Salome Echeverría, que es médico cirujano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y es un médico especialista en medicina interna con estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en inmunología de la Universidad de Ámsterdam, Holanda, y es especialista en enfermedades del hígado del King's College Hospital de la Universidad de Londres, Inglaterra. Tiene la especialidad en gerencia moderna del INCAE, Costa Rica, director del CENDEIS de la Caja Costarricense de Seguro Social del año 2006 al 2011, jefatura de áreas de desarrollo de recursos humanos del CENDEIS y de la Caja, fundador de la División de Inmunología del Hospital México, fundador de la Clínica de SIDA del Hospital México, asistente especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital México y profesor de Inmunología y Medicina Interna de pregrado y posgrado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Le damos la palabra al doctor Manuel Ignacio Salón Echeverría para que nos imparta esta interesante conferencia que nos va a dar hoy, el origen de las ideas sobrenaturales. Bueno, buenas noches. Un agradecimiento especial a la Academia Nacional de Medicina por esta oportunidad, al doctor Julián Chaverri por haber intercedido también para que esto se realizara, y al doctor Aristides Baltodano, presidente de la Academia. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Todos son gente conocida, familiares, amigos, gente muy querida. Así es que vamos a tratar de transmitir el conocimiento que les traigo en un ambiente que yo siento bastante amigable. Eh, Vamos a hablar del origen de las ideas sobrenaturales. El título es bastante sugestivo en el sentido de que la gente que está aquí entiende un poco de lo que vamos a hablar, eh, y probablemente lo encuentran como una oportunidad para dialogar. La idea sería conversar un rato y ojalá el que está presentando esta charlita dé espacio para preguntas y respuestas al final. Eh, Alguna vez me pasó que dando una exposición parecida a esta, eh, tuve que correr con las últimas diapositivas y probablemente no había transmitido bien la idea de lo que quería decir. En esta voy a invertir un poco el proceso. Lo que voy a hacer es que voy a dar un resumen de la totalidad de la charla y luego la vamos a ir explicando. Eh, Esta primera diapositiva con la cual se presenta la exposición es muy sugestiva en el sentido de que aquí hay un ser humano que está experimentando una sensación y esa sensación la está mirando afuera de su sistema nervioso central. La idea sería llegar a convencerlos de que esto que está ocurriendo aquí afuera es producto de una serie de reacciones, interacciones entre redes neuronales del sistema nervioso central que nos hacen creer y nos dan la sensación de que esto está ocurriendo afuera. Técnico de audiovisual. Ya, ya podré. Gracias. Okay. Nosotros estamos en algún lugar aquí, ¿verdad? Eh, Somos prácticamente invisibles para el resto del universo.
Sin embargo, nosotros nos creemos que somos extraordinariamente importantes y probablemente así lo seamos en nuestro pequeño entorno. Esto que está aquí, ¿verdad? Este conjunto de estrellas y quizás algunas galaxias, lo que nos están demostrando es la inmensidad de ese universo. Y algo que debemos saber muy importante porque relativiza un poco nuestra conversación es que nuestra Vía Láctea está en proceso de tener una colisión con Andrómeda dentro de 5.000 millones de años, ¿verdad? Como para que sepamos que el universo tiene su propia vida, su propia actividad y que algunos piensan que incluso ese choque ya empezó a realizarse. Esta es una muy buena animación de lo que ocurre un poco dentro de nuestro sistema nervioso central, que es como el actor principal de esta exposición, en donde en lo fundamental lo que existe son redes neuronales, neuronas que se intercomunican unas con otras, y esa comunicación, a la cual le llamamos sinapsis, provoca una serie de reacciones electromagnéticas en el cerebro, que son las que finalmente llegan a conformar nuestro pensamiento. Ya sea que pensemos en positivo, que pensemos en negativo, pero en este momento en el que yo estoy hablando, hay una actividad electromagnética intensa en el cerebro, probablemente aquí en los lóbulos prefrontales, en algunas cortezas de las distintas cortezas que tenemos en nuestro cerebro, y que el cerebro de ustedes, al terminar esta exposición, ya no va a ser el mismo. Es decir, constantemente que estamos brindando esta información, se están gestando actividades en las cortezas cerebrales, ya sea la corteza occipital para la visión, la corteza sensorial, el lóbulo parietal, sensorimotora, el lóbulo temporal, la corteza anterior, que es la más importante que tiene el ser humano, y fundamentalmente los lóbulos prefrontales. Todos estos son ciclos de actividad neuronal donde se gesta absolutamente todo lo que pensemos, oigamos, digamos o queramos hacer. Aquí tendríamos ese actividad eléctrica del cerebro, en donde podemos ver que a lo largo de los axones de las neuronas, que se unen con otras neuronas, se produce esa actividad electromagnética que cuando vibran todas sincronizadamente, están de acuerdo en tener una determinada idea o tener una determinada imagen, y eso es lo que se está realizando en nuestro cerebro. O sea, lo que estamos mirando en todo momento está activando una gran cantidad de neuronas que ya conocen las imágenes que están viendo, por lo menos de una manera cercana. Es decir, al mirarlos yo a ustedes aquí, sabiendo y conociendo su rostro, su cuerpo, se están activando las neuronas donde ya yo conocía, no sé, por ejemplo, alguno de mis hermanos que está aquí presente. Lo que pasa es que ahora lo estoy viendo desde otra perspectiva, que es la perspectiva de esta charla, y eso significa que se está engrosando la madeja de neuronas que están uniéndose activamente en el conocimiento que yo tengo de ese hermano o de esa persona. Esto se los cuento porque me parece que es importante, no va a ser lo fundamental en la charla, pero como para entender quién es el protagonista de la historia de la generación del origen de las ideas sobrenaturales. No nos vamos a despegar ni un poquito. Esta es una imagen para que ustedes vean
esto podría ser una tomografía por emisión de positrones, donde estamos viendo el cerebro activo, consumiendo oxígeno y generando esa gran cantidad de iones que se dan en el sistema nervioso central en el momento en el que estamos actuando, hablando o incluso durmiendo. Ok, vamos a concentrarnos un poco en esto, porque es muy importante saber, me pasó, es muy importante saber que en los textos de la Torá, que son equivalentes prácticamente a nuestro Antiguo Testamento, hay eh, realidades que se mencionan que ya existían anteriormente en algunos de los imperios que estaban alrededor de Israel, alrededor del judaísmo, y que fueron incorporadas como si fueran propias del judaísmo. Tal el caso del diluvio universal en Génesis 6:9, que ya se encontraba en esta épica de Gilgamesh, en alguno de los imperios alrededor de el pequeño país de los israelitas. Igual la creación del mundo, que aparece en Génesis, tiene que tomarse en consideración que en los imperios que estaban alrededor de Israel, por ejemplo, en Persia, el, el dios persa, Ahura Mazda, se le consideraba creador del mundo y del universo. Igual en Babilonia, en donde el dios babilonio también era considerado creador del mundo y del universo. Y en términos generales, en cualquiera de los países, por ejemplo en Grecia o en Roma, que se pudieran visitar, cada uno de ellos tenía un dios creador. Vamos a ver qué importancia tiene esto con respecto al tema de las ideas sobrenaturales. Observen ustedes que el tema del Torre de Babel, que también estaba en Génesis, ya era conocido. La historia de José era conocida en Egipto como la historia de Osiris. Y así podríamos seguir mencionando muchas historias, muchas leyendas que se presentan en la Torá y en el Antiguo Testamento, que provienen de las civilizaciones o de los imperios que existían alrededor de Israel. En Israel vamos a tener una idea sobrenatural bien consolidada, que es el monoteísmo. El monoteísmo fue un poco propiciado por el rey Josías en Jerusalén, cuando decide que se escriba el primer libro sagrado de los judíos. Y vamos a ver que en el Génesis existía un tema muy importante que era el del politeísmo, el politeísmo en la religión de los judíos. Tanto así que para Yahvé era sumamente molesto tener que aceptar a otros dioses en los cuales creyeran los judíos. Y no solamente para Yahvé, sino que fundamentalmente para los profetas y para los sacerdotes judíos. Eran adoradores de Baal, un dios, el dios de la fertilidad y el dios de la agricultura, que provenía de los cananeos. Eran adoradores de muchos otros dioses, porque con esto les quiero señalar que cuando surge el monoteísmo,
había un movimiento relacionado con los dioses anterior a esta época que se conoce como el enoteísmo. El enoteísmo quiere decir que es una región, una tribu, un país que tiene varios dioses, pero que hay un dios central o principal que es el que gobierna sobre todos los demás. Entonces, anterior al monoteísmo estaba el enoteísmo. Y anterior al enoteísmo teníamos el politeísmo, que eran aquellos países o tribus o imperios que tenían multitud de dioses. El caso, por ejemplo, de Egipto, que tenía cerca de 2000 dioses cuando Akenatón decide terminar con el resto de los dioses y crear por primera vez un monoteísmo, que fue el monoteísmo egipcio, con el rey Atón. Y solo por casualidad el faraón se llamaba Akenatón. Eh, o sea, muy interesante. Eh, si pensamos en el monoteísmo de los judíos, posteriormente tendríamos que pensar en el monoteísmo de la fe cristiana. Pero si nos vamos para atrás, nos vamos a dar cuenta que conocemos que existía el enoteísmo y el politeísmo. Eh, ya esta época, la época del monoteísmo, es la edad de los metales, pero si nos vamos un poco más para atrás con el enoteísmo y el politeísmo, estaríamos hablando del neolítico y eventualmente del mesolítico. Entonces a mí me inquietaba mucho, bueno, quiere decir que todo empezó en términos de la gestación de las ideas sobrenaturales con el politeísmo, o qué había anterior al politeísmo. Y si ya habíamos pasado hacia atrás de la edad de los metales al neolítico, al mesolítico, ya estaríamos incursionando en el paleolítico. Y el paleolítico tiene tres etapas: el paleolítico superior, antes de eso el paleolítico medio y antes de eso el paleolítico inferior. Cuando hablamos del paleolítico inferior estamos hablando de 3 o 4 millones de años atrás. Y es una época que llega hasta el año 125.000, en donde empieza el paleolítico medio, y del 125.000 al 30.000 o 40.000, donde se inicia el paleolítico superior. Y el paleolítico superior se inicia en el 30.000 o 40.000 y termina en el 10.000, obviamente antes de la era cristiana. ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿qué se gestó ahí con las ideas sobrenaturales? Esa es la pregunta. ¿O fue que todo nació con el monoteísmo? ¿Fue que todo nació con el politeísmo? ¿Fue que todo nació eh, en esa época? ¿O hubo algún tipo de movimiento, corrientes de pensamiento por parte de los hombres primitivos, tanto del paleolítico superior como medio e inferior? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ¿qué hubo antes del politeísmo? Y ahí es donde nos metemos a hacer una especie de investigación. Es una investigación, no es una investigación de las ciencias exactas, es una investigación de las ciencias sociales, entre las que están, por supuesto, la arqueología, la antropología, la geología, la psicología y, en términos generales, la teoría de la complejidad o la teoría del todo, porque lo que busca es ver cómo cada una de estas disciplinas que he mencionado se entrelazan entre sí para dar los resultados esperados de qué fue lo que pasó
en esa época del país. Muy bien. Recientemente me hicieron una pregunta con respecto al budismo, donde me preguntaban qué se estaría interpretando por la no realidad y qué tiene esto que ver con la exposición que estamos haciendo, porque es algo muy interesante. El budismo lo que hace es meditación, y si hace una meditación de carácter zen, donde llega es a un estado de la mente en donde han bajado las ondas electromagnéticas del cerebro, ondas gamma, que son las ondas de mayor actividad cerebral. Luego estarían las ondas beta, las ondas alfa, las ondas delta y las ondas tita, donde prácticamente el cerebro muestra un registro plano. En el estado meditativo, cuando el meditador está en estado de silencio, llega a esas ondas de muy baja vibración, tita o delta, y en ese estado de silencio, subjetivamente puede interpretar que ahí no hay realidad, que ahí se acabó todo, o que ahí empieza todo. O sea que es una inmensidad de silencio eh, que niega totalmente la realidad. Entonces a esa persona yo le contesté, bueno, que está aquí en esta sala y fue Cristi. Yo le contesté, esa no realidad es un estado real de la mente. Ese estado, esa condición que se estaba interpretando como algo que superaba la realidad o que estaba más allá de la realidad, es la realidad. ¿En qué sentido? Porque si le hacemos un electroencefalograma a esa persona, nos damos cuenta cuáles son las ondas que se registran en ese electroencefalograma. Porque esa persona a voluntad puede salir de ese estado de no realidad, según su interpretación, y volcarse sobre el estado de realidad con el que contaba antes de entrar en el ejercicio meditativo. Esto como para que veamos un poco cuál podría ser la realidad de las ideas sobrenaturales, porque esto, posible no realidad, significa que es algo que está por encima o que es alternativo a la realidad. En la medida en la que somos capaces de entender la meditación con el apoyo de la neurociencia o de entender la meditación en función de nuestra interpretación de la realidad actual, esa no realidad tiene una realidad. O sea, esa no realidad pertenece a la naturaleza real de las cosas. Pero la gente se podría ir por ese camino e interpretar como que está entrando en un más allá, en una vida alternativa. El universo y la naturaleza son realidad, en toda su extensión y desde donde lo miremos. El ser humano es un evento pasajero de esa realidad. Nacemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. El ser humano tiene su forma de conocer la realidad por medio de las redes neuronales. De tal manera que eso que nosotros podemos interpretar como lo natural proviene de la interpretación que el ser humano, desde sus redes neuronales, desde su conocimiento, desde su cultura, le aplique a esa realidad.
Igual el pensador en las ideas sobrenaturales y el creyente en las ideas sobrenaturales no tiene más remedio que reconocer que eso proviene de su propia mente. Es decir, desde el punto de vista filosófico, en un dualismo metafísico, en el cual creemos que hay dos realidades, al final la mente, la actividad de la mente, se encarga de reunir esas dos realidades en una. Y en el monismo fisicalista, que cree en la realidad de la materia, igual es la mente y el conocimiento científico el que le puede decir cómo interpretar esa realidad. Eh, ok, vamos a hacer algunas reflexiones sobre las ideas sobrenaturales. Y yo voy a hacer algo bárbaro aquí. ¿Aló? Ok, las ideas sobrenaturales se originan de la interacción de experiencias sensoriales. Sensoriales quiere decir de las experiencias de los sentidos, de la visión, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, que en la mente del ser humano se transforman en fenómenos, eventos o entidades que se asumen como reales, pero no pueden ser explicadas ni por la ciencia ni por la razón. Son imágenes visuales, experiencias auditivas, sensaciones táctiles, sueños de carácter imaginario y fantasioso que no corresponden a la realidad externa. Son mentales. La explicación del fenómeno puede darse por medio de asociaciones laxas, es decir, con poca relación entre una idea y la otra, que solo le dan un sentido subjetivo y que no requiere prueba de una existencia real. Es decir, el pensador en lo sobrenatural no demanda esa prueba, no la necesita. Pueden llegar a convertirse en conceptos, en creencias que involucran a sujetos individuales o a una colectividad entera. ¿Verdad? Tenemos colectividades que pueden creer en esas ideas sobrenaturales y que no necesitan pruebas de la existencia real de esas ideas. Las ideas sobrenaturales pueden llegar a convertirse en creencias sin necesidad de demostración de su realidad. Se puede sustentar en tanto que falacia, sumado a ideas absurdas hasta llegar a construir un sistema considerable de conjeturas, una encima de la otra y cada una sin ningún rigor científico racional ni objetivo para la demostración de su realidad. Las ideas sobrenaturales pueden tener un origen espontáneo, por ejemplo, como una alucinación, pero las más frecuentes, estables y duraderas se dan en las sociedades del pasado y del presente por adoctrinamiento. Yo confío que esto se está entendiendo. Es posible en el ser humano la creación de ideas sobrenaturales. Esta es la pregunta fundamental. Y si es posible, ¿desde cuándo podría el ser humano haber creado estas ideas sobrenaturales? Hubo una época, que es la del Paleolítico Inferior, en donde el ser humano trasciende la piedra, que esto quiere decir que el ser humano transforma la piedra en una herramienta útil para la cacería, para la caza con S, y para muchas otras funciones. Hay un estado de trascendencia en el ser humano en el Paleolítico Inferior. Es un estado de trascendencia
por cuanto la piedra deja de ser piedra para convertirse en una herramienta. ¿Qué más hay? Hay necesidad de cambiarle el estado a la piedra, hay imaginación y hay creatividad para llegar a darle una connotación distinta a esa piedra. ¿Qué falta? Si estamos hablando del Paleolítico inferior, falta encefalización en el ser humano, que quiere decir que el tamaño de los cerebros de los seres humanos del Paleolítico era muy pequeño, tenía muy poca corteza cerebral y por otro lado, muy poco de lóbulos prefrontales. El proceso de encefalización significa que el ser humano, a lo largo de su historia, de ese Paleolítico inferior, del Paleolítico medio, pero sobre todo en el Paleolítico superior, llega a construir un cerebro que tiene el índice más grande en la relación entre ese cerebro y el cuerpo de ese individuo. Porque, por ejemplo, los neandertales, que fueron anteriores a nosotros, tenían un cerebro más grande que el del Homo sapiens. Sin embargo, a la hora de establecer el índice de encefalización, nuestro índice era de 7, en la proporción del tamaño del cerebro con respecto al tamaño del cuerpo, mientras que el de los neandertales era inferior, aunque tuviera un cerebro con más centímetros cúbicos de tamaño. Fue necesario ese proceso de encefalización para que el ser humano pudiera tener otro tipo de respuesta cerebral al entorno en el cual vivía. Ya no solamente crea la piedra convertida en herramienta, sino que se atreve a crear el fuego golpeando dos piedras y democratizando el fuego, que quiere decir no solamente encendiéndolo, sino facilitándolo para otras cuevas de otras poblaciones que estuvieran por ahí de manera cercana. Ese proceso de encefalización fue muy importante, pero hubo algo que fue trascendental, que fue el proceso en el cual el tiempo, la temperatura, eh, los deshielos, la conformación de los hielos, empieza a encontrar desde el Paleolítico hacia el Mesolítico, es decir, desde el 35.000 al 10.000, temperaturas más altas, con lo cual se conforma lo que se llama la última glaciación de Würm. Y esto condiciona que los seres humanos puedan sentarse a conversar. En primer lugar, porque hacía como 700.000 años se había empezado a desarrollar el lenguaje. Uno de los homínidos, el Homo heidelbergensis, era, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de las estructuras que se han encontrado en los entierros, tendría la capacidad de tener los órganos necesarios para articular la palabra. Hace 700.000 años. Pero en el momento en que proviene el deshielo y el ser humano encuentra extensiones de terreno donde sentarse a conversar, pero sobre todo que ya no tenía que continuar en el proceso de ser cazador y recolector, sino que se podía sentar a esperar a que las presas llegaran a las orillas de los ríos. Y no solo cazar ahí a los predadores y a las presas, sino además alimentarse de peces. Y esa alimentación de peces hizo que el cerebro desarrollara una mayor capacidad de mielinización. La mielina es la sustancia blanca del cerebro en donde transcurren con mayor rapidez la unión de las ideas entre el lóbulo occipital, el lóbulo prefrontal, los lóbulos parietales. O sea que ese proceso de
cambio de la temperatura propició un diferente tipo de alimentación y propició una mayor mielinización y propició una mayor inteligencia del ser humano y propició un mejor uso del lenguaje y propició que el ser humano pudiera sentarse cada vez con un mayor número de personas y expresar sus experiencias sensoriales o extrasensoriales con el resto de las personas, a socializar sus sueños, a socializar sus alucinaciones, a socializar sus miedos, a socializar su miedo a la muerte. Y se empezó a ver a lo largo de esta historia que allá por el año 125.000 antes de nuestra era, los entierros empezaron a tener algún grado de sentido. Es decir, ya los muertos no se dejaban atrás, ya los muertos no se tiraban en una fosa, ya los muertos se enterraban de una manera especial en la cual había respeto hacia los muertos. Y eso estuvo relacionado por algo que el ser humano no pudo obviar, que fue dormir y soñar. El ser humano no puede pasar más de 3 o 4 días sin dormir. Y el ser humano no puede pasar sin soñar, porque en el sueño se organiza el cerebro. Y la persona que no puede soñar adolece de esta capacidad de poder organizar su pensamiento y de orientarlo a las estructuras de la memoria y a la estructura del lóbulo prefrontal que finalmente le permite al ser humano su inteligencia y su conocimiento. ¿Con qué se soñarían los seres humanos del Paleolítico? Había algo muy importante en lo cual podían soñar y que les dolía muchísimo. Y es que soñaban, como hemos soñado, yo diría que todos los que estamos aquí, con los muertos. Pero ¿qué pasaba? No había una conciencia de que esa imagen provenía de mi propia mente, sino que se trataba de una visita. Todavía algunas religiones, y yo diría que dentro de la religión católica, se siente que la posibilidad de poder hablar con los muertos como una experiencia fuera de nuestra propia mente. Esto le ocurrió a los seres humanos del Paleolítico Medio y del Paleolítico Superior. Y empezaron los enterramientos, esto nos lo dice la arqueología, empezaron los enterramientos con sentido. Es decir, se gesta una idea sobrenatural, como es, por ejemplo, la idea de que los sueños ocurren fuera de lo natural, de que los sueños ocurren fuera de la mente, para sustituirlo por una visita que el muerto le hace a la persona que duerme y que sueña. Esto pudo haber sido una idea, que ahora la veremos, que yo califico de proto-sobrenatural, porque si el ser humano tiene ese sueño, no lo concientiza, no lo piensa y no lo comenta con otras personas, no llega todavía a idea sobrenatural, es proto-sobrenatural, ya que es apenas un chispazo, es apenas el sueño, tal vez el recuerdo de que soñó, pero no intenta interpretarlo. Es hasta que se desarrolla el lenguaje, se desarrolla la mielinización, se desarrolla todo el proceso del deshielo de las temperaturas bajas de aquella época, que el ser humano ya es capaz de sentarse, de sedentarizarse, de conversar, de compartir y de socializar sus experiencias. Experiencias que adquieren un carácter
eminentemente sobrenatural. ¿Por qué? Porque hacía falta algo muy importante: la cultura. Es decir, no había en el Paleolítico Medio ni superior, ni en el Mesolítico, ni en el Neolítico, un neurocientífico o un neurólogo, un antropólogo, un arqueólogo con quien sentarse a conversar, ¿verdad? Es decir, era una época con una ausencia absoluta de conocimiento. ¿Y qué hizo el ser humano? Conversó sobre las ideas sobrenaturales y trató de resolver el tema de las ideas sobrenaturales. No había suficiente lenguaje, no había suficiente cultura, no había suficiente conocimiento. El lenguaje es del predominio del hemisferio izquierdo del cerebro. El análisis crítico es del dominio del hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio derecho del cerebro, sin ser dogmático en ese sentido, predomina la imaginación, la creatividad y la capacidad de abstracción. Al no encontrar el hombre del Paleolítico esa capacidad para interactuar por medio del lenguaje con un análisis crítico de la realidad de esos sueños, lo desvía hacia el hemisferio derecho del cerebro, en donde construye ideas sobrenaturales. Es decir, lo que se les ocurriera, ¿verdad? Se podría construir en función de esa deficiencia que podía existir de conocimiento, de cultura, de capacidad de análisis crítico, de conciencia, etc. Fue todo un periplo gigantesco de muchísimos años, en donde al final del Paleolítico y a inicios del Mesolítico y fortalecido en el Neolítico, se gestan, esto ya es una propuesta, tres corrientes de pensamiento sobrenatural. El más allá, que proviene de los sueños y del miedo a la muerte. El animismo, que proviene de la idea de que todos los cuerpos inertes o vivos están compuestos de energías internas que les dan la vida, y del espiritismo, que es esa corriente de pensamiento en la cual los espíritus más bien se encuentran fuera del ser humano. Para decirles que en ese proceso tan largo de formación de ideas sobrenaturales, estas tres corrientes, más allá, el espiritismo y el animismo, originan el politeísmo. Del politeísmo se origina el enoteísmo y del enoteísmo se origina el monoteísmo. Entonces hay una continuidad en todo el proceso. Vamos a ver qué podemos encontrar. Existen condiciones intrínsecas y extrínsecas en las que el ser humano puede percibir las ideas sobrenaturales. Esa percepción de las ideas sobrenaturales se queda en los sentidos y en una estructura al interior del sistema nervioso central que se llama el tálamo. Y del tálamo eventualmente pueden ser enviados hacia el sistema límbico, que es el centro de las emociones, o pueden ser desviados esos sentidos hacia la corteza prefrontal para que sean, si es posible, analizados desde el punto de vista crítico y científico, si es que esa posibilidad existe. Los sueños son un sustrato propicio para la observación de fenómenos mentales subconscientes que maduran a ideas sobrenaturales. El sueño con los muertos puede evolucionar al concepto de una vida después de la muerte. No existe una explicación científica psicológica para explicarlos en esa época.
Las drogas psicoactivas pueden crear imágenes extrañas, surrealistas o bizarras. Y drogas psicoactivas se descubren no solamente en la edad de los metales, en el neolítico, en el mesolítico, sino que de manera muy interesante en el paleolítico. Y se encuentran en fecalitos, que son trozos de heces eh, que resistieron el paso del tiempo y donde se demuestra la presencia de estas drogas psicoactivas, incluso en el paleolítico. Esto induce a este tipo de ideas. Todas están ocurriendo dentro de la mente, pero les parecen a quienes experimentan el uso de las drogas que son extrañas, que son alternas, que son surrealistas o que son bizarras y le dan una connotación de ideas sobrenaturales. Las alucinaciones por enfermedad psiquiátrica, demencia, estrés o trastorno de la personalidad pueden afectar cualquier sentido. O sea que estas alucinaciones, tanto en la demencia como en la esquizofrenia, en donde aparecen las alucinaciones, eh, igual pueden llevar a crear una realidad paralela que se separa de lo natural. Hay estudios que demuestran que ya en el Paleolítico superior existían genes que podían dar origen a esquizofrenia. O sea que hay como mucha evidencia de que los sueños, las alucinaciones, las drogas psicoactivas, el miedo a la muerte, fueron pilares que ayudaron a construir en un periodo muy largo en el cual existía poco conocimiento, las ideas sobrenaturales que posteriormente fueron trasladadas a los seres humanos en tiempos presentes. Estas ideas sobrenaturales pueden llegar a crear contextos sociales, pero a la vez necesitan de esos contextos sociales y del entorno para replicarse. Los sistemas de creencias en las ideas sobrenaturales pueden llegar a ser beneficiosas para la sociedad siempre que cuenten con valores éticos y morales que las acompañen. Yo les puedo decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay libros que contienen elementos muy importantes para la población judía y posteriormente para los cristianos y para la sociedad en general, éticos y morales, acompañando sus ideas sobrenaturales. Las ideas sobrenaturales se construyen por distintas rutas que necesariamente involucran estructuras reticulares del sistema nervioso central. Todo ocurre en el cerebro, todo ocurre en la mente. Es más, ya lo dijo Luria, la mente es cerebro en acción. No hay algo así como una nube abstracta encima de las neuronas a la cual podamos llamar pensamiento. El pensamiento, la mente, es la actividad de las neuronas y de la interacción entre las redes reticulares del sistema nervioso central. La experiencia sensorial que acompaña a las ideas, conceptos, imágenes de las ideas sobrenaturales pueden tener origen en circuitos cerebrales con o sin estimulación externa. Por ejemplo, los sueños. O sea, ya en los sueños, la estructura fundamental del contacto con los sentidos se desconecta del contacto con el entorno. Y el estímulo para generar el sueño proviene internamente de estructuras cerebrales. Una de ellas se llama, no se la aprendan, es la circunvalación del hipocampo, en interacción con el sistema límbico, en interacción con la corteza cerebral y en interacción con los lóbulos prefrontales. Los sueños son actividad de la mente. Los sueños son actividad de las redes neuronales del sistema nervioso central. Los circuitos
Estos serían los circuitos cerebrales de las ideas sobrenaturales. Lo vamos a pasar muy rápido porque la corteza cerebral anterior, la corteza parietal, temporal, occipital, que tendrían que ver con la memoria. La memoria acuña a la cultura. La cultura en el Paleolítico, además de que pudiera expresarse a través de objetos arqueológicos, la cultura va acompañando en la memoria a cada uno de los individuos de esa época. Y la generación anterior educa a la generación posterior en esa cultura. No había escritura, ¿verdad? La escritura es en Sumeria en el año 3500 y tampoco había escritura en Egipto. Estamos muy, muy, muy atrás. Lo único que existía era esta capacidad de guardar en la memoria de las cortezas cerebrales la información que se estaba recibiendo de los coetáneos. Los lóbulos prefrontales trabajan en las funciones superiores del cerebro, pero participan en los circuitos neuronales de las ideas sobrenaturales, diríamos que fundamentalmente del hemisferio derecho del cerebro. Estas otras estructuras, no las vamos, la reacción de alarma con las glándulas suprarrenales, el sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, con el miedo, los sentimientos, y el núcleo accumbens, con la recompensa, ¿verdad? Que muchas veces el creer en estas ideas sobrenaturales hace a la gente sentirse muy bien. Y ahí se está liberando, entre otras sustancias, por ejemplo, la dopamina. Entonces hay una recompensa que replica la creencia en la idea sobrenatural. Bueno, aquí tenemos las distintas zonas del cerebro, no vamos a entrar en ellas, pero para que crean que es verdad que existen. El acceso a la cultura. El ser humano intenta explicar la naturaleza y el cosmos con lo que tiene a mano, en el contexto cultural, en su memoria, en el contexto cultural en el que vive. La cultura que se iba generando se guardó en los circuitos neuronales de la memoria, alineados por medio de los sentidos. No existían en la edad de piedra registros materiales externos. Bueno, aquí habría que entrarle a Platón, pero no lo vamos a hacer. Eh, Vamos a leer este resumen. Se propone con base en información de la antropología, la arqueología, la historia, la filosofía y la neurociencia, que las ideas sobrenaturales fueron posibles en el Paleolítico Superior desde hace 35.000 años, dando origen en el Mesolítico, hará unos 10.000 años, a corrientes de pensamiento como el espiritismo, el animismo y el más allá. Posteriormente y a partir del Neolítico, desde hace 8.000 años, estas corrientes decantan en la conformación de estructuras religiosas organizadas, politeístas, que a expensas de convergencias y divisiones de dioses, deidades e instituciones, en el tercer milenio se constituyen en los enoteísmos, desde donde y a partir del primer milenio se configura el monoteísmo. Este proceso fue posible gracias a experiencias mentales, subjetivas, oníricas, alucinatorias, primitivas, fantasiosas, mágicas o paranormales. En este desarrollo participa la encefalización y el desarrollo de los lóbulos prefrontales, el lenguaje, el final de la última glaciación de Wurm, la agilización de la caza, la nueva alimentación, la mielinización, el sedentarismo, la comunicación y una incipiente revolución cultural, de la que hablaba Harari en su libro Sapiens. Ha sido consustancial, como corresponde a la época, la ausencia de un conocimiento analítico, lógico, racional, científico, dando lugar a una información y un saber en ciernes más orientada al pensamiento primario, sin un fundamento sustentado en la realidad. Esto es un poco la investigación que hicimos para llegar a caracterizar todo este proceso de carácter epistemológico por cuanto se relaciona
con principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. El conocimiento humano directo a través de los sentidos antes de la escritura es omiso a las herramientas tradicionales de investigación, ya que se enterró con sus muertos. El método de análisis de hipótesis requerido, requerido es solo de acercamientos indirectos para descubrir su realidad. El terreno de investigación pertenece al mundo de las ideas, por lo que los instrumentos de evaluación incursionan en las habilidades y destrezas cerebrales propuestas para el dominio de la época. Una ruta de abordaje tendrá que ver con la arqueología y su interrelación o significado con respecto a lo que el ser humano de la edad de piedra pudo haber pensado en relación con sus interrogantes con respecto al entorno y a su propia naturaleza. Ok, estas serían las ciencias en las cuales nos apoyamos para traer todos estos datos que están sumamente resumidos, pero que vamos a publicar en un libro, esperamos en los próximos meses, ya está en una casa editorial, pero quiero agregar un poco más de información. Y vamos a terminar con esto. Bueno, este es Miguel Ángel, ¿verdad? La creación de Adán se llama este cuadro. Y es sumamente interesante, aquí podemos ver a Adán, y aquí estaría Dios con los ángeles, arcángeles y querubines. Y es muy interesante eh, este fresco en la Capilla Sixtina, porque Miguel Ángel era escultor y el Papa Julio II le exigió que pintara en la Capilla Sixtina. Y Miguel Ángel ya no tuvo más remedio que hacerle caso, a regañadientes, pero se sacó el clavo. Yo no sé si lo ven. ¿Qué ve usted, don Andrés? Cerebro. Un cerebro. Vean qué interesante. Y qué conste, es mi hijo el que contestó, pero no hemos hablado de eso. Aquí hay un cerebro, ¿verdad? Aquí están los lóbulos prefrontales. Aquí estarían las circunvalaciones cerebrales. Y aquí lo interesante de Miguel Ángel es que él pertenecía a una organización de pensamiento medio raro, ¿verdad? En donde pone en discusión, ¿verdad? ¿Quién creó a quién? ¿Quién creó a quién, verdad? Vean ustedes la posición de los vectores de los dedos, ¿verdad? En igualdad de condiciones. ¿Será que estas estructuras celestiales se encuentran en el cerebro del ser humano y por lo tanto fue Adán y sus descendientes los que se encargaron a lo largo de las distintas épocas que hemos mencionado a crear la idea de las ideas sobrenaturales? Aquí quise hacer este acercamiento, bueno, presentarles este acercamiento que ya existe cuando uno busca la pintura y pregunta por imágenes, en donde hay una igualdad de condiciones y cada quien podría escoger hacia dónde la quiere mover. Si de este sentido hacia acá, en donde se crea a Adán, que por cierto tiene otra característica importante, que es ombligo, siendo el primer ser humano en haber sido creado. Eh, no habría necesitado el ombligo si viniera de una madre, ¿verdad? Y eh, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que esto sigue en el fresco de la Capilla Sixtina y ha habido muchísimo debate alrededor. Bueno, vean,
Eh, es un tema complejo, por eso la teoría de la complejidad está inmersa, pero más me interesa tal vez, si fuera posible, tengo cualquier cantidad de diapositivas que mostrarles, pero no voy a hacer esa grosería, ¿verdad? Y seguimos. Este, terminemos con esta y nos abrimos a preguntas y comentarios. Este fue todo el proceso desde el mono a los Australopithecus, de ahí subimos al Homo habilis, al Homo ergaster, este podría ser el Heidelbergensis o el Homo neanderthalensis, y el Homo sapiens. Bueno, vamos a ver qué preguntas o qué comentarios existen.